Hola, hola, ahora sí, ya me salió esto más o menos. Bienvenidas, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí buscando cómo profesionalizar nuestra imagen, la imagen para nuestras invitadas, para nuestros seguidores. Así que bueno, pues espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidas, Marlith, bienvenida, Rocío. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Esperemos que se conecte mucha gente. Ahí está nuestro nuevo intro, en el cual también estamos aprovechando para reforzar la campaña de Se Nos Ama. Es una campaña que nació en octubre del año pasado con la intención de reforzar esta parte del empoderamiento sobre uno mismo, del autocuidado, del autoconocimiento. Entonces, pues a esto viniste el día de hoy, mi querida Rocío, pues a platicarnos desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro autocuidado ahí desde la perspectiva del psicoanálisis? Y bueno, Marlith, pues como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto por presentarme a Rocío. Y ahora sí, pues si gustas decirme quién es Rocío y por qué estamos aquí el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? Ok, bueno, pues gracias, Rocío, por la invitación. Gracias, Moni, por el espacio que siempre nos abres en Musas para platicar de temas de salud. Y bueno, pues Rocío es compañera mía, amiga mía. Si te digo de dónde, hacemos yoga juntas. Entonces hacemos ejercicio juntas. Somos del club de la yoga. Y bueno, pues Rocío tiene muchísimas credenciales. Ahorita le vamos a pedir que nos diga algunas de ellas. Pero bueno, uno de sus temas de interés es apoyar a las personas que tienen trastornos de la alimentación y es en lo que ella se ha especializado muchísimo. Pero como bien dices, también pues ha llevado varios cursos en su formación como psicóloga, desde el psicoanálisis hasta otras técnicas para apoyar a sus pacientes, que ya nos irá contando ella. Y bueno, pues gracias, Rocío, por acompañarnos y platicarnos hoy este tema que luego es muy confuso porque eh, hay una definición amplia, ¿no? Entre qué es un trastorno de la alimentación y mucha gente estamos confundidos pensando que podría ser solamente un tipo de cosa que hemos escuchado y pues puede ser que son más cuestiones al respecto. Entonces, no sé si nos puedas apoyar un poco también para complementar tu currículum, que nos digas qué más quisieras que la audiencia supiera de ti, y dos, si nos puedes apoyar a ir definiendo qué es un trastorno de la alimentación, porfa. Sí, cómo no. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Marlene. Bueno, yo soy psicóloga de profesión. Hice mi maestría, mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado con diferentes enfoques, diferentes áreas. Posteriormente hice mi formación como psicoanalista y me he estado especializando y trabajando con los trastornos de alimentación, que es justo el tema que vamos a abordar el día de hoy. Para esto es importante pues, definir qué es un trastorno de la alimentación, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con un trastorno de la alimentación? Y bueno, pues lo más importante tiene que ver con que el trastorno de la alimentación va a consistir en todas estas alteraciones graves que se van a presentar en relación a los alimentos y a la baja a las conductas que tienen que ver con la gran preocupación de bajar de peso. Entonces, esto nos engloba muchísimas áreas y que, bueno, hemos estado viendo que, pues desafortunadamente, eh, cada vez se presentan en edades más tempranas este tipo de padecimientos de los trastornos de alimentación. Los podemos empezar a encontrar desde los 10 años de edad
se presentan normalmente entre los 10 y 20, 25 años y son multifactoriales, ¿no? O sea, no va a haber una causa específica que podamos ver o determinar que por eso hay un trastorno de la alimentación. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de los temas del trastorno de la alimentación? Porque es una de las enfermedades más graves que nos lleva a múltiples complicaciones, tanto psíquicas como emocionales, y que nos pueden llevar a la muerte. Entonces, es muy complejo hablar de los trastornos de alimentación y de ahí la gran importancia de poderlos detectar y de poderlos tratar adecuadamente, lo cual no es fácil. Eh, bueno, no sé, es justo el tema que vamos a abordar. No sé si quieren que yo les platique, que surja de preguntas y vamos profundizando en todo esto. Claro, mira, pues vamos a irles dando la bienvenida a las personitas que ya voy viendo que se conectan. Miriam García, Sandy Páez, Guadalupe Rueda, bienvenidas, bienvenidas. Quienes más estén ahí, que no veo sus nombrecillos, contesten, escriban, ya sé, Miriam García, siempre es súper puntual desde Coacalco. Vamos a ver quién más se conecta para que sí vaya siendo muy dinámico, porque como bien decía Marlid, el tema es que trastornos alimenticios de repente lo identificamos como solamente aquellas como patologías, ¿no? Como aquellas enfermedades de las que ya hablamos, de las que se habla en los medios, en las películas y demás, pero seguramente no empiezan a ese nivel, ¿no? Y la intención que nosotros tenemos en estos programas es precisamente ir detectando los comportamientos que sean los más básicos, ¿no? Los principales, ¿no? Los que a lo mejor podemos ir detectando desde sus inicios antes de que se conviertan ya en una enfermedad o en algo crónico. Entonces, ahorita Margarita Vargas, bienvenida también, buenas noches. José Manuel Serrano, gracias por conectarse. Nos gustaría mucho que ustedes vayan interactuando, nos hagan algún comentario, pero si no, bueno, pues adelante. Marlit, ¿tú qué opinas? A mí me gustaría, Rocío, que si nos puedes decir cuál es la diferencia entre algo psíquico y emocional. O sea, ahorita nos compartías, por ejemplo, que son enfermedades grandes que pueden afectar la psique y las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué sería la psique? O así como para que la audiencia lo entienda y cuál es la diferencia con esto y lo emocional, lo que estamos sintiendo. Bueno, creo que esta pregunta, Marlit, que estás haciendo es muy interesante porque justo una de las cosas, una de la sintomatología clave de los trastornos de alimentación es la lexitimia. ¿En qué consiste todo esto? Pues de que las chicas, porque voy a hablar en femenino, porque 9 de cada 10 casos son de mujeres, hay menos hombres que las presentan, ¿no? Pero entonces, ¿en qué consiste esto? Es que la chica, la niña, la adolescente, no tienen una desconexión de las cuestiones emocionales y también fisiológicas. Entonces, ellas pierden como el ir identificando si sienten tristeza, si se sienten angustiadas, cómo está esa parte emocional de ellas. Hay una desconexión importante. Entonces, al tener esta desconexión, entonces no ubican muchas cosas, no las pueden poner en un plano, digamos, y trabajarlas, y en muchas ocasiones se va todo hacia la comida, ¿no? Entonces, no identifico que estoy triste o que me siento mal o que siento un vacío y entonces me voy con la comida y empiezo a comer, a comer, a comer y a veces son atracones y hay muchas situaciones que se pueden dar alrededor de esto. Entonces, mucho del trabajo que se hace con estas chicas es empezar a identificar cómo se sienten, qué les está pasando, qué identifican, por un lado con las emociones y por otro lado con el cuerpo, porque a veces ellas no tienen un sentimiento de tengo hambre. No hay esta sensación, ni ya comí lo suficiente, ¿no? A veces hay, y por eso se da en la bulimia los atracones, ¿no? O sea, comen y comen y comen y no comen y sienten placer por comer, sino comen hasta que se acaban la caja de galletas o la caja de cereal. Eso no importa, se les acaba esto, ¿no? No hay una sensación de saciedad. Entonces, hay una correlación ahí muy importante con estas desconexiones.
Qué importante esta parte porque, bueno, en otras de las sesiones hemos platicado de esto de identificar la emoción y permitirnos sentirla y que me parece súper importante que lo podamos empezar a hacer con los niños y las niñas, por lo que nos está diciendo Rocío, que podemos, o sea, pueden presentarse desde los 10 años este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, sí, Miriam, como decía Rocío, sí hay hombres, por supuesto, y nada más también mm, bueno, para ahorita si nos puedes orientar, o sea, los atracones, lo que nos acabas de compartir, que es esta necesidad de comer impulsivamente sin tener hambre, o sea, es una necesidad como de estoy sintiendo algo, no lo identifico y Ujú. entonces quiero pues obtener pues una calma, un placer, una tranquilidad a través de algo y algunos pues será haciendo mucho ejercicio, otros será pues no sé, a lo mejor corriendo mucho o nadando o yo qué sé, pero muchos otros lo que van a hacer es comer de manera impulsiva. Ojo, la conducta, y eso es bien importante, así te mates haciendo ejercicio, la conducta de querer evitar lo que estás sintiendo, a veces se califica exactamente igual que un atracón, aunque sea haciendo ejercicio, ¿no? O sea, aquí es bien Justo. importante llevar a la audiencia a esta conducta como impulsiva de querer sanar algo, pero no sabes exactamente qué es, y entonces haces algo de manera impulsiva, ¿no? Yes. Eso es importante también para la audiencia, pero también, Rocío, si nos puedes apoyar en el caso de los atracones, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Que también hay atracones, ¿no? Como en la bulimia que nos acabas de comentar, pues nada, es para que la audiencia sepa que pues que los trastornos de la alimentación también se pueden presentar en personas que están padeciendo obesidad, ¿no? O sobrepeso, y que es también este concepto que puede estar sucediendo de comer impulsivamente. Entonces, para contestar la pregunta que nos hacían ahorita, pues sí, obviamente también la pueden presentar los varones. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de trastornos de la conducta de la alimentación y algunos son más presentes en las mujeres, ¿no? Por eso nos decía Rocío que como la anorexia y la bulimia, que son trastornos que ahorita nos explicará ella la definición, si nos puedes explicar, Rocío, cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia, y por qué también la obesidad podría considerarse un trastorno de la conducta de alimentación, o sea, como para poder diferenciar estos tres tipos grandes, por ejemplo, de trastornos. Ok, mira, bueno, tocaste muchos temas, Marlene. Aquí los estuve anotando porque creo que es importante. Tú tocaste un tema que es lo de el ejercicio, ¿no? O sea, gente que hace mucho ejercicio. Bueno, esa es la vigorexia y también es considerada como una parte de todos estos trastornos, de la gran diversidad de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué es? Es el excesivo ejercicio, ¿no? En pro de tener mucha salud, un buen cuerpo y sobre todo, pues prevalece mucho este miedo a ser obesos, a no tener un buen cuerpo, a no cumplir con los estándares propios o de la sociedad o lo que se impone, etcétera, ¿no? Entonces, esa también entra de esto e incluso otro más que no es tan conocido, pero a lo mejor algunos dicen, ay, por ahí, ¿no? Que es la ortorexia y es el excesivo miedo también a comer solamente comida saludable. Entonces, es la gente que está viendo, esto tiene tantas calorías, estas grasas son tanto y tengo que comer tantito de acá. Entonces, son platillos aparentemente muy saludables, pero donde están extremadamente controlados por un gran miedo a la obesidad, ¿no? A perder el peso, a perder la línea, a salirse de estos estándares de belleza, ¿no? También otra de las cosas de las que hablabas es en relación qué es la anorexia y la bulimia. Cuando hablamos de trastornos de alimentación, los más comunes efectivamente es el trastorno de anorexia nerviosa, purgativa o restrictiva y la bulimia nerviosa, también purgativa o restrictiva. ¿En qué consisten estas? Cuando estamos hablando de anorexia o de bulimia, la anorexia se va a caracterizar por la restricción.
O sea, como que el objetivo de la anorexia es la restricción del alimento. Y de aquí estamos con esta separación. La anorexia restrictiva es la que la gente o las chicas no quieren comer y comen un chícharo o comen media lechuga al día y aún así se sienten culpables y se sienten muy mal. Entonces, hay una gran restricción, hay una pérdida de peso muy importante y todo eso nos va conllevando a que vaya viendo a mediano o largo plazo, dependiendo de qué tipo de anorexia restrictiva estemos hablando, a que empiece a haber disfunciones fallas en diferentes órganos, ¿no? ¿Por qué? Pues por la restricción tan importante del alimento, ¿no? Y que realmente uno los ve y bueno, están hechas un esqueleto, ¿no? O sea, y uno dice, ¿cómo pueden seguir con esto? Porque además hay una distorsión importante de la imagen corporal, que es otra de las características que toca a todos los trastornos de alimentación, ¿no? De cómo ellos se ven, cómo se perciben en el espejo, es totalmente diferente a cómo se ven. Pueden estar muy delgadas y se ven en el espejo y se siguen viendo obesas, pensando o en una talla grande. No me gusta ocupar el término de obesidad, sino que se ven grandes, ¿no? Se ven de una talla muy grande, mucho más grande de la que tienen, ¿no? Y a veces nada más tienen, pues es la piel lo que se tocan realmente y dicen, esto es grasa y tengo que dejar de comer y ahora es medio chícharo, ¿no? ¿Y en qué consiste la anorexia purgativa? Es que estas chicas que tienden más a la parte de la restricción del alimento, de repente comen un plato o se comen no sé, se les antojó un chocolate, por ejemplo, se les antojó medio sándwich, ¿no? Se lo comen, no toleran el alimento porque les genera mucha culpa haberlo comido, van y se provocan el vómito. Entonces ocupan laxantes, enemas, se provocan el vómito y esta es la característica de estos dos tipos de anorexia. La bulimia lo que ocurre con la bulimia es de que es la comida, ¿no? O sea, no están tan enfocadas a la restricción del alimento, pero sí hay un componente muy importante de miedo a subir de peso. Entonces, lo que genera es el aumento, los atracones, ¿no? El comer, el comer, el comer, el comer. A veces se puede presentar con estas situaciones de querer compensar por ejemplo, si hoy comí mucho, híjole, me comí la caja de galletas, o una de dos, o van y se provocan el vómito y hacen también esta situación de vomitar, enemas y todo esto que hacen, o entonces en 3 días no como, ¿no? Porque ya comí mucho, y 3 días no comen, ¿no? Entonces, son estas situaciones o estas conductas compensatorias que también se van generando a través de todo esto o hacer mucho ejercicio, ¿no? Ah, entonces si corría 5 kilómetros, ahora voy a correr 15 porque me comí medio gansito, ¿no? O me atreví a tomarme un helado, ¿no? Y son conductas compensatorias. No sé si más o menos aclaré los términos. Sí, a ver, aquí nos pregunta José Manuel Serrano, ¿hasta dónde prevalece la mentalidad en un trastorno de sobrepeso? ¿Qué nos Eh, puedes decir? No sé si sea mentalidad o lo emocional, Rocío, ahí. Sí, No sé. O o, sea, bueno, aquí porque creo que si tiene que ver con meramente con la parte de la mentalidad, Eh, este tipo de padecimientos, como yo les decía, son muy graves. Entonces, va mucho más allá de que uno le pueda decir, échale ganas. No, tú puedes, tú vas a salir adelante. No, estamos hablando de una enfermedad que, como les decía, se tiene que tratar de forma interdisciplinaria, que ya hay cuestiones de neurotransmisores que nos están apoyando a esta patología, ¿no? Entonces, ya se trata de forma psiquiátrica con medicamentos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene comorbilidades eh, que tienen que ver con la depresión, por ejemplo, que tienen componentes de compulsión,
de no puedo parar y tengo que comer y comer y comer, no puedo parar de contar las calorías, no puedo parar de ver, no sé, mi plato, no puedo parar con diferentes cosas. Eso habla de compulsiones y eso se trata desde un punto de vista psiquiátrico con medicamentos, la Oye, ansiedad y todo esto. sí, gracias, Rocío. A mí me llamó mucho la atención una palabra que dijiste al principio que yo nunca había escuchado, la verdad. Esta que es alexitimia. Alexitimia. O sea, lo que comprendí es que es una dificultad para expresar tus emociones. Para primero sentirlas, Ok, procesarlas y entenderlas. Hay una desconexión ok. de las emociones. Y de ahí parten muchos comportamientos compulsivos. Sí, comportamientos compulsivos y sobre todo, si tú no sabes si tienes hambre o no tienes hambre, pues hay pacientes que me dicen, es que no comí porque no me dio hambre. ¿Cómo? ¿No sentiste? No, se me olvidó, dieron las 10 de la noche y pues no, se me olvidó comer, ¿no? O sea, no hay una conexión con el cuerpo y tampoco con la parte emocional. A mí me llamó mucho eso la atención, porque no necesariamente, o sea, he visto este tipo de comportamiento en gente que no necesariamente ni, ni, ni tiene un diagnóstico de anorexia, ni de bulimia, ni tampoco tiene sobrepeso, ni tampoco tiene obesidad. Así es. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, o sea, ojalá que esto también les sirva muchísimo a las personas que ya tienen esas situaciones, pero a mí me llama mucho la atención porque creo, y te lo digo como mamá de jóvenes, que creo que en los jóvenes está mucho esta parte de no saber cómo expresar precisamente sus emociones y no tener esa correlación entre mi comportamiento y mi cuerpo. Esa desconexión me parece que es algo que está sucediendo mucho, sobre todo en estas generaciones de adolescentes y adultos jovencitos. Entonces, ¿cómo empezar a detectar esto desde ahí, desde antes de que sea un trastorno alimenticio, ¿no? Si no es más bien pues una desconexión, como decías, pues más bien a nivel emocional y con el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita lo vemos muchísimo con los adolescentes. La pandemia vino a complicar mucho estos procesos porque hubo mucha desconexión en procesos muy importantes en los niños que iban en primaria, en secundaria, en preparatoria. Este tipo de esta sintomatología de la alexitimia o de esta desconexión no es que se presente únicamente en los trastornos de alimentación. Los trastornos de alimentación se pueden presentar junto con otras patologías o con otros comportamientos. Uno de ellos, que es muy importante y que se ve mucho este tipo de conexión, son los trastornos límites de la personalidad, los famosos borderline que seguramente han escuchado. Entonces, ellos generalmente tienen este tipo de situaciones, ¿no? De sintomatología. Pero no es exclusiva. Hay muchas chicas con trastorno de borderline que presentan trastornos de alimentación, eso sí. Y entonces, ¿cómo irles enseñando a que vayan sintiendo esto? Porque de repente es que no sé qué siento, ¿no? O los ves así y no saben si están enojados, no pueden diferenciar si están enojados, si están frustrados, si están tristes, también se confunde el enojo con la tristeza. Entonces, de repente no saben bien qué es lo que les está pasando. Entonces, hay que enseñarles y devolverles poco a poco lo que uno va percibiendo y le puedes decir, creo que estás enojado por esto, por esto y por esto, pensándolo como mamás, ¿no? En terapia, cuando llegan este tipo de pacientes, es una cuestión como muy regresiva de empezarles a señalar de qué sientes cuando comes, qué pasa cuando tienes hambre, en dónde lo sientes, dónde sientes la ansiedad, en el estómago, en la garganta, en el pecho, qué pasa con todas estas emociones, dónde se siente tu enojo. Y entonces es ir haciendo como un tejido donde vamos intercalando entre emociones, entre conducta, para que vayan sintiendo poco a poco y que vayan relacionando. A lo mejor ahí también un poco para apoyar a la pregunta que amablemente nos hacía la audiencia. Antes pensábamos que el cerebro era quien mandaba todo,
¿no? O sea, pensábamos que todas las órdenes venían de acá y que este órgano rector nos decía hay que comer, hay que mover el pie, hay que respirar, ¿no? Y ahora hemos ido aprendiendo que no, que la comunicación es en dos sentidos, ¿no? Que nuestros sentidos en general, ¿no? La vista, el gusto, el tacto, el oído, nos llevan hacia adentro, o sea, nos llevan hacia nuestro cerebro y le pueden dar información al cerebro de lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las personas que ya no sienten hambre son personas que de alguna manera han ido entrenando a su estómago a no, aunque se dilate, o sea, donde en teoría llegó la comida, a no percatarse que está con comida adentro, vaya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, aunque esté distendido, que así es como debería de funcionar, te distiendes y le avisas a tu resto del cuerpo, pues hay que empezar la peristalsis y hay que hacer chaca chaca la comida con los ácidos grasos, y digo, ácidos gástricos y todo esto. A toda esta parte, pues debería de suceder cuando hay un estímulo que es que el músculo del estómago se dilate y en realidad pasa desde la boca, ¿vale? O sea, desde que está aquí, ¿no? Entonces, por eso cada vez hay más información de que tenemos que comer más lento, esto que nos dicen que tratemos de masticar varias veces, que no nos pasemos los alimentos nomás así, ¿no? Con tanta prisa que yo lo intento, pero no lo logro, siempre estoy comiendo a prisa, sigue siendo un reto para mí. Pero bueno, o sea, toda esta información que nos dicen de cómo masticar y todo esto es para irle diciendo al cerebro, prepárate porque estamos comiendo, ¿sale? Claro. Entonces, Y ahí estás tocando las dos cosas muy importantes, Marlene, que es el cerebro y la parte del organismo y la parte de la conducta, ¿no? De lo que hacemos. correcto. Entonces, por eso, para un poquito nada más, para que les quede a la audiencia esta información, por eso las emociones importan, ¿no? O sea, como dice la doctora Rocío, y por eso es importante recordarte en terapia o no en terapia con tu familia, si eres mamá y necesitas estarle recordando o papá y le tienes que estar recordando, o eres esposo o esposa o compañera o hermana, porque digo, esto nos puede estar pasando a cualquier miembro de la familia, ¿no? Es una forma de irle acompañando a esa persona en su proceso de irse volviendo a reencontrar con sí misma, ¿no? En este sentido de estoy sintiendo, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, Rocío, o sea, si nos puedes platicar, pero pues por lo que entiendo es mucho trabajo de volver a lo sensorial, de volver a sentir, y a lo mejor ustedes tienen que dejar muchas estrategias como para que, por ejemplo, no sé, tocar una hoja y estás tocando una hoja o estás oliendo un alimento o estás oliendo algo, ¿no? O sea, como para irle recordando o no sé cuáles son estas estrategias, si nos puedes contar un poco de cómo lo hacen ustedes para que las personas se vayan volviendo a acordar de qué es sentir, ¿no? Ujú. Bueno, mira, precisamente lo que mencionas, Marlene, desde el punto de vista de la psicología o lo que yo hago en el consultorio, tiene que ver con este proceso de preguntar, de indagar, que se vayan volviendo conscientes de todo este proceso de lo que sienten, ¿no? Y luego pensarlo de, oye, si hubo un atracón, a ver, vamos a pensar qué pasó, qué estabas haciendo. ¿Qué había en el momento? ¿Estabas estresada porque iba a haber examen? ¿Estabas estresada porque hubo un problema? ¿Hubo un tema con tu papá, con tu mamá? Y entonces vamos relacionando los eventos también con todo esto. Al final, aunque suena un poco descabellado, no lo perdemos de vista, pero desde el punto de vista de psicológico es como un iceberg. El trastorno de alimentación es la puntita que vemos de que o está la restricción o los atracones o todo esto que les he hablado de conductas compensatorias, pero desde el punto de vista de la psicología, de la psicoterapia que yo hago, no ponemos el hincapié directamente en la alimentación, sino ponemos el hincapié en la parte sensorial, en la parte emocional, en la parte del desarrollo, que es lo más importante, qué le está llevando o qué generó en el paciente esta conducta. Es decir, todo lo que está abajo de este iceberg, que es una montaña, si tú tienes un tanque, si tú tienes el equipo adecuado para hacer buceo y te avientas, te das cuenta que tú arriba
nada más ves un cachito de hielo, ¿no? El cachito de la montaña. Y abajo ves que lo sostiene una gran cantidad de cosas, de situaciones. Y eso es lo que se trata en la psicología. Ahora, la parte de lo sensorial, de las texturas, de los sabores, de los olores, de las cantidades, de las combinaciones, eso lo trata el equipo de nutrición, que tiene su especialidad en trastornos de alimentación. Entonces, eso se lo dejamos a nutrición. Nosotros trabajamos con la parte emocional y la psicológica y la parte psiquiátrica de la compulsión, lo que les decía de los desajustes a nivel neurológico, los neurotransmisores, toda esta parte, o si ya está con una situación de ansiedad extrema, de depresión, que son los que están muy, muy de cerca, muy de la mano con los trastornos de la alimentación, los trata psiquiatría. Entonces, cuando abordamos este tipo de problemas, estamos los tres especialistas, al menos, en comunicación continua para ir viendo cómo se va desarrollando el tratamiento con el paciente. ¿Y cuáles serían las recomendaciones o síntomas de alarma que nos darías? Por ejemplo, si tengo un peque me impacta esto de 10 años. Digo, claro que uno lo piensa en los adolescentes, pero entonces si nos puedes dar así como los highlights, o sea, o como las alertas que tendríamos que tener en casa para detectar si algún familiar de nosotros está padeciendo esto y cuáles serían como las sugerencias que nos darías para acercarnos a nuestro familiar para poderlo orientar, para pues apoyar, ¿no? Sí, claro. Creo que esta pregunta me lleva un poquito a poner un tanto en el contexto de cuáles son las cosas que empiezan a detonar todo este tipo de los trastornos de alimentación. Primero, bueno, una de las cosas muy importantes que yo les decía es que la parte social, la parte familiar, la parte de las amistades, de los amigos y todo, pueden desempeñar como estos detonantes para que se salgan o surjan o se empiecen a gestar los trastornos de alimentación. Como cuáles, yo les hablaba de estándares de belleza. Vemos cantidad de propaganda, pósters espectaculares, con mujeres delgadas, el cuerpo perfecto, la crema, el cabello, la ropa, las modas, todo esto, llegar a estándares, o sea, poner unos ideales de mujeres que dice uno, son precisamente ideales. Y la definición que tiene que ver con ideales es porque jamás nadie los va a alcanzar. No se van a alcanzar, pero entonces se convierte en mucha frustración. Si no soy así, me empiezo a sentir muy frustrada. Otro es, y que vemos muchísimo, el tema de la gordofobia, ¿no? O sea, el discurso que tenemos de la gordofobia es brutalmente aterrador de cómo se utiliza y el daño que le hace a los niños que están en desarrollo y que están expuestos a este tipo de conductas, ¿no? Ay, mira, esa está bien gorda, ¿no? Ay, seguro sí, tú, seguro, mira, cómo te atascas. Ay, pareces gordito o gordita, eres una cerda o no te queda o no sé qué. O sea, todo esto va mermando en la identidad y en la autoestima de las chicas. Eh, También es típico de que ay, ¿te vas a comer todo ese plato? ¿Cómo crees? ¿Pero te vas a echar otro postre? Todos estos comentarios que son así, o te comes el pozole, pero estás en casa de la abuelita o de la mamá. Ah, otro, ¿no? Ay, que no me quieres. No, ya no quiero, por favor, no sé qué. Cómete esto y cómete el otro. Y falta el postre y falta esto. Y eso es común en nuestra cultura mexicana, el come y se relaciona el comer con el amor, ¿no? Si comes, te gustó lo que te hice. Entonces, si no comes, me estás despreciando, no me quieres. Entonces, eso es un punto que detona estos trastornos de alimentación. Ahora, entre estos podemos irnos con mucho más, pero son a los que están expuestos, ¿no? O de repente en la calle el papá, ay, esa mujer, mira qué gorda, ¿cómo se puso esa falda? Oye, fulanita, mira qué mal se ve, o la mamá, ¿no? Ay, es que, oye, esa ropa no te va, eso no sé qué, ¿no? Y todo está enfocado a lo físico. Esas son de las cosas que se van quedando.
en la mente de las niñas, ¿no? Como estos ideales y de yo tengo que comer, pero si como, entonces ya no tengo este ideal y entonces si yo no estoy delgadita, entonces no voy a tener, porque así llegan las pacientes, ¿no? Me dicen, es que mi abuelita me dijo que si yo no bajaba de peso no iba a tener novio nunca y no me iba a casar y nadie me iba a querer. Así, de fuerte. Entonces, todo eso va mermando. Ahora, ¿cómo identificarlos? Me parece un tema importantísimo para que empecemos a ver ciertas cosas y digamos, esto no está bien, esto no suena bien. Una de las cosas que empezamos a ver en estas chicas son cambios repentinos en el estado de ánimo, ¿no? De repente empiezan a sentirse muy tristes o sea, algunos cambios muy, muy marcados, ¿no? Muy enojadas o muy irritables, ¿no? Que aparentemente no vemos. Son chicas que normalmente mienten porque empiezan a ocultar el que ya no quieren comer o que dejan de comer o que dan la comida al perro o que la tiran o que dicen ya comí, no comí o que tiran el alimento el de lunch en la escuela o lo regalan. Este, Son chicas que tienen conductas en general de una autoexigencia muy importante. Como les decía, tienden a ser perfectas o quieren ser perfectas, el cuerpo perfecto, la casa perfecta, el cabello perfecto, el cuerpo perfecto, como que todo así, ¿no? Todas super fits. Entonces, cuando empieza a ver algo que se empieza a incrementar con excesivamente este tipo de situaciones de autopreocupación en ese sentido, también es un foquito rojo. De repente, ay, pero es que esto no me queda, ay, pero es que ay, aquí no se me ve bien, y hay que, como todas estas cosas de el cuerpo perfecto y que lo empiezan a ver, dices, ay, como que, ok, ahí todavía es como muy sutil, empiezan en la pubertad, el cambio físico, etcétera, pero bueno, hay que estar alertas, que tanto es tantito. Ujú. Otra de las cosas es que en muchas ocasiones se empiezan a aislar de amigos, de familiares, se empiezan a encerrar. Y es la parte también que complica porque son cosas que ustedes me podrían decir, eso todos los adolescentes lo hacen, ¿no? Sí, pero hay que estar más pendientes de a qué está apoyando este tipo de conductas, ¿no? Dejan de tener amigas, dejan de tener amigos, de la familia se aíslan, evitan los momentos a la hora de la comida, empiezan a restringir el alimento, empiezan a ver una baja importante, notoria por parte ya de la familia de que baja de peso y a veces como andan un poquito subidas de peso dicen, ay, pues te ves muy bonita, ay, mira qué linda, no sé qué, y refuerzan una conducta sin querer, una conducta que se puede empezar a gestar como trastorno de alimentación. También puedan decir que hay una disminución del apetito, de es que no tengo hambre, es que no quiero, es que no tengo hambre. Conforme va avanzando la enfermedad, pueden haber ciertas cosas que ya van acompañando la enfermedad, como que empieza a volverse su piel ceniza, muy reseca, empieza a caerse mucho el cabello, también la piel se empieza a ver reseca, más amarillas, les digo, bajan de peso y es brusco la baja de peso, empiezan a sentirse, las ven más irritables, enojadas, gritonas. Este tipo de situaciones es muy común con estas chicas, ¿no? Y sobre todo van firmemente con esta parte de esconderse y de la mentira. ¿Comiste? Sí. Y hasta empezar a tener mareos, empiezan a tener problemas en el rendimiento académico, con una baja importante, y ya después empiezan con los desmayos, con situaciones, pues ya que ameritan primero una valoración con un médico por desnutrición y para ver el grado de anorexia que están, o de trastorno de alimentación que están presentando. Pues está, Oye, son Rocío, muchas cosas, ¿no? ¿me Sí, escuchan? Ay, sí. Ay, me escucho, es que creo que me pasmé. Pero hace rato decía Marley, decías de su peque de 10, pero a ver, mi peque de 20 no sabe si está enojado o está triste. Se le olvida si ya comió. Normalmente puede no tener hambre todo el día y cuando tiene hambre de galletas.
cómo se empieza desde la parte emocional a decir, o sea, porque obviamente en la parte nutricional dice uno, oye, a ver, come, esto no es comida, a ver, tienes que comer, pero me llama mucho la atención por lo que dices de la desconexión con las emociones, ¿no? O sea, porque sí, o sea, tú le preguntas qué tienes y no te sabe decir si está triste, enojado, furioso, apático, aburrido, y todas podrían ser la misma, pero sí tiene también que ver con la alimentación. ¿Cómo se empieza a trabajar desde ahí, desde la parte emocional? Porque digo, le puedes decir come, pero pues a lo mejor no, ni siquiera es importante para él el comer, como decías, a lo mejor se le olvida, pues. No, es que efectivamente no es importante comer. O sea, de verdad no es importante comer, ¿no? Y esa es una cuestión muy, muy fuerte porque además no hay una aceptación de la enfermedad. A veces nosotras tenemos que trabajar desde un punto de vista porque nos la traen los papás, porque dicen, a mí no, a mí no. Oye, pero tú me dijiste que te provocas el vómito. Ya el dentista dice que tienes los dientes flojos. Ya me dices que tienes este tema de tu piel, que te desmayaste, que ya no tienes la misma atención, concentración. Y en ese punto, el paciente dice, sí, sí me pasa eso, pero yo no tengo un problema de alimentación. O sea, de ese grado les he llegado a tener pacientes de esta desconexión tan brutal. Entonces, es empezar a juntar, a ver, ¿y tú por qué crees que te desmayaste? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué salieron en los estudios? Ah, te falta comida, ¿no? Entonces, es ir haciendo este ligue poco a poco, porque es un proceso larguísimo, un trastorno de alimentación, para que vayan entendiendo y digan, sí, ahora sí que haciendo el símil como los alcohólicos, ¿no? Ya sé que tengo un trastorno de alimentación. Ahora sí voy a empezar a trabajar sobre esto. Entonces, por eso primero es valorar la condición médica, física del paciente y ya luego empezar a hacer estas conexiones y decirle, oye, pero tú me platicaste que esto, oye, te provocaste el vómito, ¿qué pasó, no? Y entonces, porque luego es un ciclo vicioso, ¿no? Comen, se provocan el vómito, sienten una culpa terrible y a veces hasta llegan con conductas autolesivas, se cortan o tienen otro tipo de conductas o luego unas conductas compensatorias bastante fuertes y luego dejan de comer mucho tiempo, les da hambre y esto les pasa mucho a las bulímicas. Después de mucho tiempo, pues ¿con qué se quita el hambre? Porque ya sí sienten hambre, es comiendo. Pero como ya llevan tanto tiempo sin comer, no pueden parar. Y entonces es el atracón, otra vez vomito o restrinjo, culpa, me siento y es un círculo vicioso si se fijan. Entonces, primero es el estar todo el tiempo con la niña, con la hija, primero detectar, ver si realmente está comiendo o no. Si hay una baja importante de peso, el estado de ánimo es algo súper típico, se enojan muchísimo, son muy irritables y luego las ven, ay, hola, ¿cómo están? No sé qué, ¿no? Como si aquí nada pasara, ¿no? Y entonces es ir viendo eso y entonces empezar con una valoración ya por un profesional, ¿no? Porque resulta muy difícil esto entre que las características de la adolescencia en sí con todo esto que también llega a encubrir un trastorno de alimentación. Ahí nos pregunta Andy si es real que cuando te estresas por bajar de peso se eleva el cortisol y subes más de peso. Sí, Perdón, ¿me la podrías repetir, por favor? ¿Es real que cuando te estresas por bajar de peso se eleva el cortisol y subes más de peso? Híjole, no, esa sí no se la sabría contestar. Yo no soy médico, esa se la tendría que contestar tal vez el psiquiatra. ¿O Marlene? sí, No. pues la verdad es que sí. Una de las hormonas que están muy elevadas en general por un estrés crónico, que es un poco lo que nos está compartiendo Rocío que padecen estas personas, o que padecemos muchos, ¿no? Porque bueno, todos tenemos nuestros grados. Sí, sí se eleva el cortisol, la respuesta es sí se eleva el cortisol y sí, es una de las hormonas que está relacionado con que pues luego duermas menos y entonces no descansas bien y entonces hay varias hormonas que se producen en el momento de dormir que son necesarias para el proceso de la digestión y que si no nos dormimos,
por este cortisol elevado y el estrés crónico, no las podemos producir. A esto también se agrega algo que le llamamos inflamación crónica, y esta inflamación crónica pues también va mermando nuestro cuerpo y va favoreciendo en algún momento, por ejemplo, si nos vamos al lado de la obesidad, que después también podríamos platicar de eso ya en otra oportunidad, pues también a que guardemos grasa, ¿no? Es una forma de decir de nuestro cuerpo de decir algo está pasando terrible, esta persona está súper estresada y no sabemos si para mañana se nos va, entonces tenemos que guardar grasa y para que en el día de mañana, si necesita esta persona sobrevivir, de ahí la sacamos los nutrientes. Y uno de los procesos de lo que nos estaba contando ahorita la doctora Rocío es que porque estás cenizo, porque se te cae el pelo y todo esto, pues porque se te empieza, o sea, has dejado de comer tanto que lo primero que vas a comer son tus carbohidratos y tus lípidos, pero hay un momento en que te vas a comer tus proteínas, ¿no? Entonces, estos estados que estamos hablando tan graves que suceden en nuestra población mexicana, en chicas y en chicos, pero que ya nos comentó la doctora Rocío que es más frecuente en mujeres por esta demanda de belleza tan alta que a veces no alcanzamos, pues sí está acabando, es como comerte a ti misma. O sea, esa es una definición, o sea, te vas comiendo a ti misma hasta que te acabas y te acabas hasta tus proteínas, ¿no? Y por eso son trastornos que sí pueden llevar a la muerte. Entonces, el hecho de tocarlo aquí con la comunidad y con sus familias es pues como para tener esta alerta y como siempre hemos dicho, pues nunca están solos, nunca están solas, profesionales de la salud, como nos está diciendo la doctora Rocío, que incluso trabajan en equipos y ellos mismos no pueden solos, imagínense nosotros en casa, ¿no? Entonces, sí es bien importante que cuando detectamos alguna de estas cosas que nos acaba de comentar la doctora Rocío como síntomas de alarma que veamos en nuestros jóvenes o en nuestros niños, pues lo platiquemos con ellos, pero también con los profesionales correspondientes para que nos puedan orientar y apoyar en equipo, todos, su familia, la persona que está padeciendo la situación o enfermedad o trastorno y pues el equipo de salud. Y es también pues esta es la invitación, ¿no? A veces son temas fuertes que no hablamos, son tabús, son cosas que los normalizamos, ¿no? Y los jóvenes y los peques lo están normalizando. Y también por eso es tan importante que desde la etapa muy temprana de la infancia platiquemos con nuestros peques de qué sienten, ¿no? O sea, a mí el otro día, mi hijo se comió una hamburguesa enorme que lleva carne, salchichas y no sé qué y no sé cuánto, y pues todos lo veíamos así de, va a morir. Y al día siguiente, pues claro, estaba guacareando, ese día en la noche estaba guacareando porque todavía se comió una dona, ¿no? O sea, tuvo un gran atracón, ¿no? Y entonces, pues yo lo dejé que se atracara porque ya sabía que después iba a venir algo que se iba a sentir mal, ¿no? Y era el momento de que él me platicara, mami, me siento mal, y yo, pues, ¿te acuerdas lo que te acabas de comer, corazón? ¿No? Y entonces, como dice Rocío, es un punto muy difícil entre no prohibir, porque el tema de prohibiciones y el tema de no se habla del tema, ¿no? No se normaliza y no se dice, pues lleva a que se guarden estas historias los jóvenes y los niños, pero sí puedes tener como, o sea, como eso, como dice ella, como esta red, ¿no? De, bueno, ya te pasó y tú por qué crees que te pasó, y apoyar a esa persona para que vaya haciendo su proceso aquí, que le llamamos cognitivo en el área médica, para que vaya conectando. Ah, no, claro, pues es que me hice la panza así de este tamaño y pues entonces no me cupo todo y entonces pues lo eché para afuera, ¿no? Entonces, si vuelvo a tener esta conducta, esto me va a pasar, ¿no? Y entonces, pero hay que ir creando esa conciencia en los peques, ¿no? Para que vayan siendo conscientes de cuando ya no se puede más y seguirlo fomentando hasta la edad adulta, ¿no? O sea, que donde estamos nosotros ahora, o sea, y personas más grandes, porque esto luego vuelve a pasar, Rocío, ¿no? En los adultos mayores, o sea, tenemos este piquillo así gigante en esta etapa tan vulnerable como la adolescencia y los peques, pero los adultos mayores también pierden las ganas de comer,
¿no? Y entonces también hay temas de trastornos de la alimentación del adulto mayor que, bueno, ya estaría padrísimo que un día también lo podamos platicar y platicar también con los geriatras, pero es cierto que en cualquier etapa nos puede pasar, ¿no? Entonces, pues, no sé si nos quieras apoyar, Rocío, como para cerrar en estos minutos que nos quedan, a la audiencia, o sea, ¿a ti qué te gustaría que se lleven de mensaje y cuándo acudir con un especialista de la salud mental? Ya nos dijiste, pero reforzarlo y como para que se sientan en este acompañamiento que podemos brindar los profesionales de la salud en ese tema. Sí, claro que sí, Marlene. Bueno, creo que algo que me parece muy importante es que tengamos en cuenta que este tipo de trastorno es muy grave, que como decíamos llega a la muerte, que no, que si llegamos a detectar estos signos de alarma, como les comentaba, o también la amenorrea que se presenta con las chicas, dejan de menstruar precisamente por la desnutrición. El organismo va buscando reservas para las funciones básicas, vitales, y todo lo demás lo va quitando. Como ven, es un padecimiento muy complicado. Entonces, efectivamente, si no, los papás no pueden solos, ni siquiera uno como especialista puede solo. Este es un trabajo interdisciplinario que sí o sí se tiene que tratar de esta forma, si no es muy difícil que salgan las chicas, ¿no? Y entre más temprano se pueda detectar y vean estos indicadores de tristeza, aislamiento, irritabilidad, falta de apetito, baja fuerte de peso, entonces son los indicadores de que hay que llevarlo a una valoración. ¿Sí? Y el médico lo puede atender primero si es una baja de peso por una cuestión orgánica o de alguna enfermedad, o se remite a psicología y entonces es el trabajo desde este punto de vista, ¿no? Porque es un padecimiento donde ellos sufren mucho. Hay mucha tristeza, hay mucha ansiedad, hay insomnio, hay expectativas. Y como les decía, es una enfermedad. Ellos no pueden decir, aunque ustedes les digan, pero estás bonita, estás delgadita, no sé qué, es una discordancia la que ellas viven de yo me veo de otra forma, yo no me veo como tú me estás diciendo, entonces ni siquiera le creen al otro. Entonces, son muchas cosas que se tienen que trabajar con estas chicas, que en mi opinión, si se trabajan desde desde una etapa temprana, se pueden curar. Si llega una chica de 25, 30, 35 años, es muy difícil que haya una cura. ¿No? Ya empiezan con un problema, pues fallas de diferentes órganos, riñones, el esófago, los dientes, pues, pueden, y me dirá Marlene, todo este tipo de irritación de los ácidos grasos, gástricos pueden generar cáncer, ¿no? Como en años, hay muchas situaciones, muchas enfermedades que se desarrollan a partir de este tipo de padecimientos y pueden morir. Entonces, es pensar que es algo muy importante. Entre más pronto se atienda, tiene mejor pronóstico y eso es lo que yo invitaría a la audiencia, que atiendan como focos rojos, ¿no? Hay mucha gente, como dice Marlene, que se pueden acercar, que pueden ver y que pueden atender a tiempo. Pues muy bien, muchas gracias, Rocío. Voy a cerrar con una preguntita, a ver si la alcanzamos a contestar rapidísimo. Cristina González nos comenta que su hija, Joanita, tiene 16, 17 años y no come frutas y verduras, las come y las vomita. ¿Será un trastorno alimenticio o por dónde empezamos por ahí, por ejemplo? Bueno, yo siempre, por donde yo empiezo siempre es que se descarte la cuestión orgánica. Si hay una cuestión de alergias o algo, que primero la trate el médico, que vea si no tiene que ver con una intolerancia, alergia o alguna otra situación. Y ya una vez que el médico dice esto no tiene nada que ver con esto, entonces ya es desde el punto de vista psicológico trabajarlo. Hay un trastorno de la alimentación que se llama ARFID, que es una selección del alimento. Entonces hay pacientes que literal no comen ninguna verdura, nunca han probado una uva, verduras ni frutas, ¿no? No comen ni nada, 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 nada. Entonces es muy selectivo, o puras carnes
o yo nada más como puras uvas y salchichas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, también es otro tipo de trastorno de alimentación, pero primero yo lo descartaría desde el punto de vista médico. Sí, hay cosas ahí que volvemos al mismo trabajo en equipo, ¿no? Porque sí puede ser que la pobre tenga ahí intolerancia a los carbohidratos de la fruta y pues no tiene, como dice la doctora Rocío, pues a lo mejor no tiene que ver con el trastorno, ¿no? Pero sí, pues trabajo en equipo, hay clínicas especializadas para manejar esto. En nuestro país existen y también de forma pública existen, o sea, para que la audiencia también se lleve esa información, o sea, que es algo que es tan importante para el sistema de salud que puedes encontrar información e incluso en el sistema público, ¿no? Ah, Entonces, sí hay que apoyarnos en eso. hay Perdón. una fundación con la que yo trabajo que a veces es para gente de bajos recursos, que es una fundación que se llama APTA. Entonces, cuando hay gente con muy bajos recursos, son tratamientos muy caros, porque a la vez le tienes que estar pagando a 3 especialistas, más las dietas, más los medicamentos, se convierte en algo muy caro. Entonces, efectivamente, hay lugares donde se puede trabajar, ¿no? O de forma particular, o en este tipo de fundaciones que ayudan a este tipo de personas que tienen pocos recursos, pero que lo importante es la atención, ¿no? Y que salgan adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Rocío. Pues aprendimos mucho. Seguramente después de este programa podemos ir detectando algunas necesidades específicas y ya te invitaremos a platicar de otros temas. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación a ambas. No, gracias, Muchas gracias. gracias. Y bueno, nada más cerrar, recordar, el objetivo es el amor a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y pues por eso está este espacio que nos brinda amablemente Musas para recordar que todas estas charlas son de autocuidado y pues de también en este caso del autocuidado en la familia, ¿no? Entonces, si ya se nos pararon las antenas, pues bueno, vamos a seguir investigando y preguntarle a los profesionales y a nuestros jóvenes en casa, y a nuestros peques qué necesitan, ¿no? O sea, abrirnos a esto de preguntar, ¿no? ¿Y tú cómo estás? ¿No? Exacto. ¿Cómo te Entonces, sientes? ¿cómo te sientes? Entonces, definir emociones y creo que va a ser bueno, aparte de luego invitar a Rocío otra vez, por supuestísimo, tener como una mesa en donde esté psicología, nos puede hablar, por ejemplo, los especialistas de mindfulness, cómo apoyan también en esto, Uh-huh. y por ejemplo, en el caso de nutrición, que wow, ya me imagino las dietas que se tienen que crear para este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, es todo un equipo. Entonces, pues muchas gracias por su labor, gracias por cuidar de la juventud y pues gracias, Rocío, por todas esas personas que seguramente están siendo apoyadas por ti y por el equipo. Muchas gracias. Pues muchas gracias y compartimos con la audiencia que quien tenga alguna inquietud, alguna situación que justamente le haya resonado y necesite platicar con un especialista, contáctenos, escríbanos. En esta ocasión no estamos compartiendo tus redes sociales, pero si me las mandas, las compartimos en los comentarios, porque sin duda también estos programas sirven para precisamente que alguien levante la mano y diga yo necesito ayuda, pues Ujú. hágalo lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Buenas martes. noches, muchas gracias. Bye. Bye.